Vamos a decorar este frasco de una forma súper sencilla. Aquí estoy utilizando pintura acrílica con bicarbonato. 2 partes de pintura acrílica por una de bicarbonato. El bicarbonato nos va a ayudar a poder pintar sobre el vidrio sin que la pintura se resbale. Le va a dar adherencia total y además nos va a dar textura. Primero aplico con un pincel y luego acabo de darle la textura con una esponjita. Acabamos de darle un aspecto más homogéneo. Yo le di 2 capas. Es muy importante dejar secar entre capa y capa porque si no está completamente seco nos vamos a llevar el producto. Voy a decorar con esta servilleta, le quito las 2 capas blancas y lo que voy a hacer es recortar utilizando la mano. Como el papel tiene fibras, no lo podemos hacer directamente porque las fibras dominarían el corte. Lo que hay que hacer es, con un pincel húmedo, una guía por donde queremos recortar. Al recortar con las manos creamos una pelusilla que va a hacer que se integre completamente en la pintura y no se noten los cortes. Una vez lo tenemos recortado, lo vamos a pegar encima del frasco. Lo colocamos y yo voy a utilizar barniz en acabado brillante. Lo colocamos por encima de la servilleta porque la servilleta es muy finita y absorbe el producto. Al mismo tiempo que estamos pegando, estamos barnizando y protegiendo. Para evitar arrugas y burbujas lo que hacemos es pinceladas cortas. Lo mejor es ir siempre del centro hacia afuera. Así vamos empujando también las arrugas y las burbujas. Aprovechamos y podemos barnizar el resto del envase. La tapa la voy a decorar con esta silueta de copo de nieve, la pegamos y luego le damos un poco de color con pintura acrílica. El borde no lo pinto porque así resalta más. Y ya tenemos acabada la decoración de este frasco. Como veis, súper simple, con productos que tenemos por casa y además receta casera. No hay excusa para no reciclar nuestros frascos para Navidad. Decorar un frasco con esmerilado casero. Para ello necesitamos barniz en acabado mate. Este paso es opcional, pero le voy a poner un poquito de maicena para así no dar tantas capas. Disolvemos bien para que no hayan grumos y podemos añadirle color con pintura acrílica. Yo le voy a poner color blanco. Aplicamos la mezcla con una esponjita a toquecitos por toda la superficie. Una vez tenemos aplicada toda la mezcla y sin dejarla secar, lo que vamos a hacer es, con otra esponja, pero esta limpia, vamos a quitar el excedente de producto y así también nos va a quedar una capa más homogénea. Así nos queda con una capa, pero yo le voy a dar 2 y seguimos el mismo procedimiento. Primero aplicamos con una esponja el producto y una vez está aplicado y aún húmedo, vamos a retirar el excedente con una esponjita limpia. Vamos a secar. La tapa la voy a decorar con pintura acrílica a la que le voy a poner bicarbonato. El bicarbonato me va a dar adherencia y textura. Pongo 2 partes de pintura y una de bicarbonato. Mezclamos hasta que se haya disuelto todo el bicarbonato. Con esta mezcla pintamos la tapa. Voy a hacer decoupage con esta servilleta. Primero recorto el trozo que voy a utilizar. Le quito las 2 capas blancas y con un pincel húmedo lo que voy a hacer es una guía de por dónde quiero recortar con la mano. Recorto con la mano porque así se afina el borde y se integra muchísimo mejor. Comprobamos que quede bien en el frasco y lo que vamos a hacer es pegarlo aplicando el mismo barniz en acabado mate encima del centro hacia afuera. Este barniz tiene que ser en acabado mate porque así no le quitamos el efecto esmerilado. Este mismo barniz también vamos a barnizar la tapa. No hace falta barnizar el resto del frasco porque el esmerilado está hecho con barniz. En la tapa le voy a hacer una decoración muy simple. Voy a poner esta silueta de copo de nieve y la voy a pintar. Y ya tenemos acabada la decoración de este frasco con esmerilado casero y decoupage. No lo he decorado mucho porque quería que el protagonista fuera el esmerilado con decoupage, que creo que queda súper bonito y súper elegante.
y podemos utilizar este frasco para regalar, por ejemplo, caramelos o bombones, los metemos dentro, o si no también le podemos poner una velita y que haga de lámpara. Voy a dar una capa de pasta de textura a este frasco. Esta pasta lleva 3 cucharadas de yeso, una de cola blanca y 2 de pintura acrílica en color negro. Nos va a dar textura y también adherencia. Voy a utilizar arcilla de secado al aire, pero también podéis utilizar porcelana fría. Yo voy a utilizar este molde, pero si no tenéis molde, simplemente podéis hacer un rulito de masa. En este caso, con este rulito lo que voy a hacer es apretar y con una espátula voy a quitar la masa sobrante. He cortado un trozo y voy a redondear y le voy a poner un poquito de agua para que no se agriete y le voy a dar forma de asa. Le pongo un poco de cola blanca para pegarlo al envase, le doy la formita de asa y luego con un rotulador lo que voy a hacer es con el tapón darle la forma como de tornillos. Esto también me va a ayudar a que se quede más adherido al envase. Como veis, esta es la forma del tapón que queda genial. Ahora con otro trocito de masa voy a tapar la rosca del frasco. No me cabe completamente, así que tengo que adjuntar un trocito, le pongo agua y con la espátula continúo el diseño para disimular la unión. Y dejamos secar y luego pintamos con pintura acrílica en color negro. Lo podríamos dejar tal cual, que parece una olla, pero yo le voy a hacer unos adornos con elementos naturales como piñas. Esto es una piña cortada por la mitad y le voy a añadir piñas más pequeñitas. Y también estos adornos para darle como más movimiento. Una vez seco lo vamos a pintar también de color negro. Así se va a integrar mucho mejor en nuestro jarrón. Con silicona caliente lo voy a pegar. Voy a pintar también la silicona para que no se vea y luego con la técnica del pincel seco y pintura acrílica metalizada en color bronce vamos a darle un aspecto metalizado a todo el conjunto. Como veis, aquí estamos también dando realce a toda la textura que hemos creado con la pasta de textura. Queda sumamente firme la pasta de arcilla de secado al aire y le damos una capita de barniz brillante para que quede el efecto metalizado más evidente. Y nos queda una ollita preciosa a partir de un frasco y un poquito de pasta de secado al aire, chulísimo. Creo que queda muy bien integrado. Le podemos poner una vela o le podemos poner unas piñitas y algunas hojas de pino, lo que sea, pero creo que queda una verdadera preciosidad. Vamos a decorar la tapa de este frasco con decoupage efecto 3D. Lo primero que voy a hacer es pintarlo en color blanco, aunque lo podríamos dejar perfectamente en color negro. Yo estoy utilizando pintura acrílica mezclada con bicarbonato, 2 partes de pintura y una de bicarbonato. Así se va a adherir perfectamente al frasco. Lo hacemos con una esponjita. Esta es la servilleta que voy a utilizar. Necesitamos 2 motivos iguales. En este caso voy a utilizar 2 flores de Pascua. Las recorto un poquito porque no vamos a necesitar toda la flor, lo que quepa en la tapa. Le quitamos las 2 capas blancas y vamos a ver qué más debemos recortar para que quepa perfectamente en la tapa. Aquí tengo porcelana fría casera. Al final del proyecto os dejaré la receta de cómo lo he hecho. Cogemos un trocito, como veis es súper elástica, y lo que vamos a hacer es estirarla con un rodillo. A mí me gusta que quede finita. Una vez la hemos estirado bien, lo que vamos a hacer es colocar el trozo de servilleta y vamos a poner por encima pegamento para decoupage o barniz para pegarla a la masa de porcelana fría. Cuanto más fina sea la capa de porcelana, más bonita va a quedar la figura. Vamos a aplicar el pegamento del centro hacia afuera y vamos a dejar secar el pegamento. Vamos a recortar ahora
la otra figura y lo que voy a hacer es quedarme solo con los pétalos superiores. Así que vamos a recortar más o menos el resto. Yo no los recorto perfectamente porque me gusta dejar un poquito de margen para recortar luego con las tijeras. Cogemos otro trocito de masa y lo volvemos a estirar. Y ahora colocamos el otro trozo de servilleta. La situamos bien y vamos a hacer lo mismo. La vamos a pegar aplicando pegamento para decoupage o barniz por encima. Y aprovechamos para barnizar la tapa. Una vez esté seco el barniz, la porcelana fría aún está blandita, así que vamos a recortar. Tiene que ser en este momento porque así no se va a despegar la servilleta y vamos a poder recortar perfectamente la porcelana y le vamos a poder dar forma. Para esta parte de abajo lo que voy a hacer es recortar todo el margen de la flor, quitando todas las decoraciones y todas las hojas. Como la porcelana aún está fresca, lo que vamos a hacer es aprovechar y darle forma. Cogemos un trozo de papel de aluminio, el de la cocina, y dejamos el centro más hundido para que coja esta forma. Vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba y vamos a recortar por el borde los 5 pétalos. Y volvemos a hacer lo mismo con el papel de aluminio. Lo ahuecamos para darle la forma a los pétalos. He dejado secar un rato, no completamente, porque también quiero que coja la forma del frasco y se adapte a él. Como está un poco seco, lo que voy a utilizar para pegar es cola block en lugar de cola blanca. La cola blanca yo la recomiendo si está completamente fresca la pasta. Y ahora vamos a colocar la otra parte encima para darle el volumen y el efecto 3D. Si no tenéis cola block podéis utilizar cualquier tipo de pegamento que sea más fuerte que la cola blanca. Y apretamos el centro para darle formita. Y dejamos secar ahora sí completamente la porcelana fría. Yo lo dejo de un día para otro. Una vez seca le voy a pasar un barniz que es muy brillante para destacarla más. Y aquí podéis ver el resultado final. Nos ha quedado una flor de Pascua con un montón de volumen, con efecto 3D y preciosa para decorar la tapa de nuestro frasco. Me parece un regalo ideal como bombonera o como dulcera. Le ponéis bombones o dulces y lo podéis regalar. Vamos a hacer porcelana casera. Ponemos unas gotas de aceite vegetal en una sartén para que no se pegue la masa. Lo extendemos y ya podemos poner el resto de ingredientes. 4 cucharadas de harina de maíz o maicena, 4 cucharadas de cola blanca, pegamento para madera. También unas 4 o 5 gotas de aceite vegetal y unas 10 gotas de vinagre para conservar. Mezclamos bien y lo llevamos a un fuego flojito. Lo que vamos a hacer es activar el almidón de la harina con el fuego. Así que para que no se queme hay que llevarlo flojito. Vamos a intentar que el calor llegue a toda la masa para que se haga completamente. Una vez se despegue de la sartén ya está lista. Queda una masa muy blandita y muy flexible con la que se puede trabajar muy fácilmente.